Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Hajime, el podcast de Emilio Montes de Oca. Estamos aquí en un nuevo episodio. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos nuevamente acá a este capítulo que va a tratar de el judo en el suelo, el newaza. Las técnicas de control, de luxación, de estrangulación. Vamos a revisar toda la historia del newaza, definiciones, términos, también algunos métodos de entrenamiento. Exactamente, algunas diferencias también con otro deporte que es muy parecido, el jiu-jitsu, las diferencias que hay de la competencia del newaza en el judo y la competencia en el suelo del jiu-jitsu. Características y bueno, algunas diferencias. Para todos los fanáticos del judo, del jiu-jitsu, los amantes de las artes marciales, quédense este capítulo de Hajime, suscríbanse y denle like a este video. Comenzamos. Bien. Y bueno amigos, el newaza es un término utilizado en las artes marciales como el judo, el jiu-jitsu tradicional y el nuevo jiu-jitsu, que significa básicamente el combate uno contra uno en una situación a ras de piso o en suelo, ¿no? Que viene siendo el newaza. A su vez, el combate de newaza tiene una clasificación de técnicas, las cuales son las técnicas de katame waza. Katame significa control en japonés. Y bueno, esa misma clasificación de técnicas a la vez se subdivide en tres grupos, que vienen siendo el osaikomi waza, que son técnicas de inmovilización, control y posicionamiento dominante. Las técnicas de shime waza, que son las de estrangulación, en las cuales se busca atacar básicamente la respiración de mi oponente mediante uso de estrangulaciones sanguíneas y también aire. Y bueno, el tercer grupo vendrían siendo los kansetsu waza, ¿no? Que son llaves de hiperextensiones articulares. Especialmente a los codos, nada claro. más. Recordamos que el newaza, bueno, en el deporte de judo, la parte competitiva, el kansetsu waza solo se realiza en las articulaciones del codo. Claro, más obviamente recalcar, ¿no? Que en los libros tradicionales de Kosen Judo y de Kano Jujutsu también hay llaves a las rodillas, llaves a los hombros, cervicales. Obviamente, como comentas, se han ido depurando un poquito, se han ido prohibiendo algunas muy peligrosas en competición. Pero bueno, no quiere decir que un judoka no conozca todas esas, ¿no? De hecho, en los exámenes de Shodan y de Nidan nos piden el ashigarami a la rodilla, en la kata de katame waza. Exactamente. Y bueno, creo que eso es básicamente la clasificación de técnicas del newaza. Es un aspecto del deporte el cual en el judo es muy importante trabajar. Creo que a veces se deja, pues ahora sí que un poquito de lado, ¿no? A veces a la gente no le gusta mucho trabajarlo. ¿Por qué no le gusta a la mayoría de los judokas estar tanto tiempo en el suelo? ¿Qué crees tú que sea? La verdad es que yo me imagino que a veces, bueno, el reglamento de judo a veces te obliga, o bueno, no te obliga, pero te da la opción de que no es tan necesario al parecer, o bueno, no al parecer, es erróneo, es falso, ¿no? Que la gente piensa que protegiéndose o simplemente poniéndose duro ya va a evitar la acción de newaza, y por ende creo que la gente no está acostumbrada, y como no está acostumbrada no se siente cómodo, no le gusta trabajarlo, ¿no? El gusto. Deben hacer el gusto por el newaza. El newaza es uno de los de las partes de la competencia. Recuerden que la competencia de judo es tachi, waza y newaza, y generalmente hay una caída en el suelo, hay movimientos que si no hay derribo y no hay marcaje siempre terminan en el suelo. Entonces es muy importante inculcar el gusto por el trabajo de newaza. Aparte, un gran por ciento de la competencia es en el piso, entonces que hay que entrenarla para poder salir victorioso de una competición. Y claro que, como tú dices, a nivel mundial hay gente que está especializada en el combate de suelo. Por ahí se destaca el equipo japonés femenil. Es uno de los mejores en el mundo, si no es que el mejor, en cuanto a judo femenil, en el trabajo en newaza, ¿no?
por ahí también el equipo de Gran Bretaña, de Inglaterra, el brasileño. Es gente que a veces saca combates muy cerrados, muy fuertes, con una buena acción de Neguaza, y creo que es algo muy positivo, como tú dices, inculcarlo, ¿no? Ahora te pregunto, más o menos, ¿con qué frecuencia crees que se debe de trabajar en Neguaza, ¿no? Hablando, ¿no?, de un entrenamiento semanal, a lo mejor, ¿cuántas sesiones a la semana? Generalmente los entrenamientos están guiados como se compite. Aproximadamente una competencia se desarrolla el 30%, a veces un poco más, a veces un poco menos, en el suelo. Tachiwaza y Neguaza. Y bueno, el arbitraje del judo es un poco severo en el trabajo en el suelo. Son técnicas que tienen que ser muy efectivas para que continúe o se desarrolle un combate en el Neguaza. O sea que no podemos llegar a acostarnos ahí, a esperar ahí de media hora, no. Tiene que ser las técnicas enérgicas, explosivas, y siempre que exista un peligro. A la vez que no existe ese peligro, el árbitro, entonces de ahí el entrenamiento debe ser planificado sobre eso, más o menos entre el 20 y el 30%. Entonces pensamos normalmente de trabajar 2 veces a la semana las secciones de Neguaza. Claro que se puede trabajar todos los días, pero bueno, dedicando 2 días al Neguaza, claro, combinado con Tachiwaza, creo que es importante que se haga ese trabajo semanalmente. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Hay gente que lo trabaja a diario, algunos aspectos de Neguaza, sobre todo la continuidad de Neguaza, que bueno, posteriormente vamos a platicar de la estrategia de entrenamiento, ¿no? Pero pienso yo que 2 veces a la semana mínimo debemos estar tocando y trabajando situaciones de Neguaza, con objetivos claros en nuestro entrenamiento dedicado al desarrollo de nuestro combate en el piso. Y bueno, creo que también ahí, por ejemplo, ahí hacerte también la aportación de que, bueno, yo creo también que, como tú dices, el objetivo tiene que ser claro, ¿no? Por ejemplo, en categorías tempranas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser categorías infantiles, a lo mejor los cadetes, ¿no? Dotar a los atletas de conocimiento técnico, ¿no? Como tú dices, que tengan una gran variedad de opciones, empezar a enseñarles muchos virajes, estrangulaciones, transiciones, y creo que también cuando ya empiezas a una etapa junior, juvenil, o que empiezas tu carrera de atleta senior, creo que no cerrarse, claro, a seguir aprendiendo, pero creo que ahí lo que va a hacer prioridad en el entrenamiento es la especialización, es decir, ahí es donde empiezas a ver cuáles son tus tucuiwazas de Neguaza, ¿no? Y a lo mejor no vas a poder hacer todas las técnicas que conoces, pero ahí empezar a decir, por ejemplo, ok, a mí me gusta trabajar el Sankaku, un ejemplo, ¿no? Tienes que hacerte un especialista en eso, ¿no? Viendo a lo mejor posibles defensas, reacciones, cómo combinarlas, y creo que eso es una clave para empezar a entrenar en Neguaza, ¿no? Al principio, mayor cantidad de técnicas, poca especialización, y bueno, después que ya tienes todas esas técnicas, enfocarte en la especialización de 2, 3 virajes o ataques, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, pensamos, ¿no? Lo primordial para que la gente empiece a practicar Neguaza, pues tiene que ver mucho con los entrenadores. Los entrenadores necesitamos capacitarnos y hacer énfasis en el Neguaza. Realmente, como el Tachiwaza, hay que comenzar con los elementos básicos del Neguaza, que son varios, y hay que aprenderlos, hay que enseñarlos para que nuestro atleta pueda evolucionar en el suelo. Si no, siempre va a ser un atleta que cae al suelo y tiene peligro de que, y es el párate y párate y párate, y a veces cometemos el error de mandar a parar, pero si no se entrena cómo se para uno, cae en muchísimas trampas, claro, ¿no? Y a veces es los errores, ¿no? Eso está peor, creo yo. Yo, o sea, he tenido experiencias con entrenadores que dicen, bueno,
erróneamente se cierran y dicen, ¿sabes qué? Vamos a entrenar cómo defendernos nada más, ¿sí? Entonces ese mismo pánico, como tú dices, el pararse a veces te abre hasta más espacio para trabajar. Exacto. El pararse a veces no es lo más recomendable. Sí, tiene que ver pararse uno con una defensa, tiene que practicarlo también, dinámica. Porque cae muchísimas trampas y a veces se regala. Yo pienso que una buena defensa para alguien que no le gusta trabajar mucho en Neguaza o no tiene la habilidad o no desarrolló la habilidad, porque creo que todos pueden desarrollar la habilidad, no desarrolló la habilidad para el piso. Lo mejor es practicar una buena defensa y por supuesto tiene que tener el conocimiento de Neguaza para evitar caer en cualquier tipo de circunstancia. Pero recalcamos, es importante iniciar por los elementos básicos. Los elementos básicos son variados y muy parecidos al Tachiwaza. Ahí se incluyen los desequilibrios, la obstaculización, los desplazamientos, la movilidad, el contacto, el bloqueo, todos esos aspectos que son muy parecidos a los de Tachiwaza se aplican en Neguaza. Entonces necesitamos que nuestros atletas tengan este conocimiento y desarrollen este tipo tengan este tipo de conocimientos básicos para que a la hora de aprender una técnica se puedan mover, se puedan desplazar y puedan conectarse más con lo que es un combate en el piso. Creo que también ahí también agregar el trabajo de movilidad, ¿no? El Tendo Kurrensu o la sombra de Neguaza, todos estos movimientos, los llamados drills, la verdad hay que practicarlos de manera, por ejemplo, agregarlos a una sesión de Neguaza como calentamiento especial, le da muchas habilidades a los atletas, los ayuda a conocer su cuerpo, a transicionar más fácil. Creo que también eso es muy importante, ¿no? Como tú dices, todos los elementos de movilidad, de control, no se aprenden de un día para otro, ¿no? Pero creo que, como tú dices, son habilidades que se desarrollan con tiempo, ¿no? Con entrenamiento constante. Exactamente, sí. Eso es muy importante. Por ahí partimos y bueno, de ahí podemos empezar ya a aprender las técnicas. Las técnicas de Osaikomi son las inmovilizaciones muy importantes, de ahí parte todo. El judo se puede ganar con una inmovilización de 20 segundos, entonces es muy importante saber inmovilizar, saber proyectar y saber inmovilizar, saber continuar en Neguaza, saber voltear, hacer un viraje e inmovilizar correctamente y lograr sostener 20 segundos. Antiguamente era mucho tiempo, hasta 30 segundos, un minuto, ha ido variando, ¿no? 25 segundos. Hoy en día con 10 segundos puedo marcar un Wasari y a veces vemos combates que atletas que inmovilizan y no son capaces de sostener 10 segundos a un contrario. Entonces hay que trabajar mucho en eso, porque se puede lograr una victoria relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Se ve fácil, pero no es fácil porque los contrarios también están entrenados en defensa, pero hay que crear esa habilidad de poder sostener los contactos. A veces vemos las inmovilizaciones con atletas ya de categoría, de tiempo, de años de entrenamiento y que no dominan este elemento básico que es el contacto. El control, tiene que existir un contacto, generalmente con el pecho, controlar bien la cabeza, la cadera, a veces algunas partes de los hombros, es variado, pero principalmente eso. Y vemos separada la figura y esto es un trabajo de pequeño que tal vez no inculcamos esos elementos básicos, no los trabajamos adecuadamente, los vimos para arribita y listo, vamos a tirar con Uchimata, vamos a tirar con Senai y a buscar el Ippon. Y a veces se dan combates en este tipo de posición, marcamos un Wasari, podemos sostener 10 segundos, se nos va la figura, se paró la figura y se nos enredó el combate y nos tiraron de Ippon. Claro, y como dices, realmente dotar a los atletas de esos elementos básicos, ¿no? A veces parece
sencillo o algo que no tiene importancia, ¿no? Pero a veces hasta, por ejemplo, una posición de dos side o guardia cerrada, o sea, se cierran las piernas bien, se quiebra la postura, como tú dices, en unos side comi, la cabeza, pero jalar un poquito a veces hace la diferencia, ¿no? Creo que eso es muy importante. Hasta para las defensas hay dos tipos de defensas: la defensa pasiva, que no es muy recomendable, la defensa activa, que es la que te permite girar, generar scrambles, inversiones, recuperar guardias. Esa es una defensa activa, para mí es mucho más efectiva, ¿no? Que simplemente estar en la posición de 4 puntos muy fuerte. Casi por lo general tiene un menor porcentaje de efectividad esa defensa. Y bueno, creo que también comprender, como tú dices, ¿no? Todos esos elementos y a la vez el interconectarlos, ¿no? Con el Tachiwaza. Creo para mí no es muy efectivo saber muchos movimientos y muchos elementos por separado, ¿no? Sabemos que el judo es, a pesar de que el 70-80% del trabajo del combate se da arriba, en el Tachiwaza, tienes que saber unirlo con el Newaza en una fracción de 2-3 segundos. Entonces creo que el entrenamiento también no lo puedes fragmentar tanto, ¿no? No quiere decir que porque sea día de Newaza vas a estar todo el día sentado, de rodillas. Se pueden hacer dinámicas de entrenamiento, vamos a hablar un poquito acerca de eso, donde el objetivo es transicionar de manera consciente, atacar un poco pasado, hacer medios ataques, pero sobre todo, como te comento, ¿no? Conectar el Tachiwaza con el Newaza, que a veces sí puedes saber 2-3 virajes, pero como no los has entrenado de arriba hacia abajo, se te complica en la competencia y no te animas a hacerlo. Exactamente. Porque no están entrenados, ¿no? Sí, exactamente. Aprendemos las técnicas de inmovilización, luego las técnicas de inmovilización pasamos a las técnicas de estrangulación, a las técnicas de luxaciones, pero siempre tiene que, esto debe ir ligado en los escapes de estas inmovilizaciones. Es donde existen las posibilidades para poder estrangular, existe la posibilidad para hacer una luxación. Se puede atacar directo también, pero siempre hay un momento que el atleta trata de escapar, de hacer un movimiento donde nos permite a nosotros hacer los diferentes tipos de ataque o los diferentes tipos de combinaciones también en la Newaza, de una salida de Kesakatame a una combinación de Yukatame, a un Udegarame y un Yokochido. Hay muchos. Y bueno, por supuesto, la continuidad del Newaza, que es una de las cosas que tiene que conocer el judoka. Es muy difícil en nuestro deporte que la figura haga un ataque y yo haga una esquiva, una defensa, mira al público y entonces empieza a trabajar una llave de brazo. ¿Por qué? Es muy difícil hacerlo así aislado por las características de nuestro deporte. Tiene que ser inmediatamente el trabajo, si no es un mate y continuar las acciones hacia arriba. Entonces de esa manera hay que entrenar, de esa manera con los ataques, las defensas y la continuidad en Newaza. Eso es muy importante para que se pueda dar un resultado. Los judokas físicamente son atletas que entrenan bastante, son muy fuertes físicamente. La mayoría que son atletas de alto rendimiento se preparan. Hay un gran porcentaje de la preparación que se dedica a fortalecer en general y especial. Entonces, cuando cae un atleta en el suelo es un bloque. Entonces, si yo voy a atacarlo, es muy difícil porque el atleta se cierra, hace una defensa y rápidamente, si en unos segundos no pude progresar en mis ataques, es un mate. No van a la libertad. Como por ejemplo en Jiu-Jitsu, la práctica de Jiu-Jitsu, que son especializadas en la Newaza y el combate se desarrolla en Newaza. Es un instante de reversa, un instante en el Tachiwaza y todo el combate se pueden quedar ahí, todo el combate en el suelo. Entonces en el judo no nos permite eso. Entonces tenemos que ser especialistas en el control, en los side comi. Tenemos que ser especialistas en continuar de la falla de los ataques a buscar una llave de brazo, una estrangulación o una inmovilización. Tiene que ser prácticamente
una situación rápida, continua, ¿no? Sí, fugaz prácticamente. Y eso es algo que por ejemplo la comunidad de Jiu-Jitsu dice, ¿no? En el judo casi no se ve, no lo trabajan, o en realidad, como les digo, o sea, el reglamento no te lo permite de manera muy extensa. Entonces, como comentas tú, tiene que ser rápido. Entonces, por eso casi siempre son 2, 3, 4 ataques los que se ven, ¿no? Hay gente que es especialista que se saca otro tipo de propuestas, pero lo que se prioriza aquí es la efectividad, ¿sí? Realmente la otra cara de la moneda, ¿no? En el Jiu-Jitsu, por ejemplo, el ser derribado no te termina el combate. Entonces, a veces a la gente de Jiu-Jitsu no le importa ser proyectado, ¿no? Es solamente 2 puntos. Entonces, creo que sí influye mucho eso del reglamento, ¿no? Y bueno, como tú dices, en el entrenamiento tiene que ser así, ¿no? No puedes estar haciendo cosas que en la competencia son irreales, ¿no? Algunos giros o cosas que a veces se ven bonitas, pero realmente en la competencia no van a suceder. Casi son posiciones muy, muy difíciles. Por ejemplo, a pesar de estar en un circuito mundial, las grandes atletas, los especialistas casi no trabajan desde la guardia, cuando por ejemplo en el Jiu-Jitsu es una de las posiciones más favorables, donde salen más ataques, porque tienes tiempo de construir, de jugar 2, 3 guardias diferentes. Sin embargo, en el judo, cuando tú metes a alguien a tu guardia, tu dos side entre tus piernas, a veces, como tú dices, se ponen como bloque, el oponente defiende y se acabó la transición. No es realmente trabajar entre las piernas en una competencia no es muy... a no ser si el otro... Quizás es muy rápido, muy especialista, ya es la japonesa. Que tenga una gran especialización en ese tipo de movimiento y puedas tener un buen resultado. Pero generalmente no es así, es un ataque y un contraataque. Y irónicamente, una de las posiciones más comunes es los 4 puntos, o lo que le conoce la gente de Jiu-Jitsu como la guardia tortuga. La guardia tortuga en Jiu-Jitsu es tabú, o sea, es prácticamente imposible. Si lo haces es porque estás entregando el combate. Aquí sí lo hacemos porque, como dices, una defensa sólida por 2 segundos, 3 nos permite volver a iniciar arriba. Entonces son cosas que, y volvemos a lo mismo que dices, ¿no? A veces la gente no le agarra el gusto porque no tiene no está acostumbrado a muchas posiciones, ¿no? Obviamente, cuando me ha tocado, por ejemplo, ver infinidad de ejemplos, cuando una persona de Jiu-Jitsu compite en judo, siente que no tiene nada de tiempo para trabajar, inclusive pues porque son 2-3 segundos. Y el judoka en una competencia de Jiu-Jitsu tiende a cometer los errores del reglamento de judo, que es dar la espalda, a lo mejor nada más defender duro, no estar en el combate de suelo al 100%. Y creo que son pues cosas muy diferentes, ¿no? Todo derivado al método de entrenamiento y a la estipulación de competencia. Claro, sí. Sí, es un deporte diferente. Son primos. En realidad todo parte del jiu-jitsu japonés, sí. Pero lamentablemente las reglas, las federaciones, los estilos se han separado. Sí, es una reglamentación muy diferente, y donde se permiten estrangular a la altura de la boca, en la dentadura, en la mandíbula, se permiten ese tipo de... ¿Qué? Ayuda es permitido. Ayuda si usted empieza a apretar sobre la mandíbula, es una defensa, y no soy preciso a la hora de estrangular, eso es el cuello, meto la cara y empiezo a apretar sobre la cara, es mate, ¿no? Y si caigo, sigo haciéndolo de una manera constante, me pueden amonestar, incluso me pueden descalificar, porque es una cosa que no es permitida. Entonces es un poco difícil trabajar de esa manera. Pararse e ir a buscar una técnica directa es difícil. Sí, porque en los demás aspectos es muy similar. Realmente todas las estrangulaciones son legales, salvo algunas, por ejemplo, utilizando mi propio uniforme. Puedo hacerlo con la manga, pero no por la solapa, precisamente situaciones peligrosas. En estrangulaciones de zancaco o triángulo no puedo jalar la cervical, porque precisamente no es muy depurado, no es muy limpio, en mi opinión. Y claro, no se permite nada de la cintura para abajo, nada de llagas a la rodilla, tobillo, slicers musculares. Pero bueno, creo que al final de cuentas volvemos a lo mismo. Lo que se produce en el judo es la efectividad y las técnicas
que estén bien ejecutadas, ¿no? Para gustos hay muchos. Yo creo que a pesar de sus limitaciones, el Neguasa tiene muchas posibilidades. ¿Qué tanto me aporta un entrenamiento de Jiu-Jitsu a mejorar mi desempeño en Neguasa, siendo yo judoka? ¿Qué tanto me puede aportar? Y viceversa, ¿no? ¿Qué tanto me puede aportar un entrenamiento de judo a mi competencia de Jiu-Jitsu? Por supuesto que progresas. Es como ir con un especialista, se podría decir. Es el aprendizaje de las técnicas, es el tiempo para aprender las técnicas que le dediques. Tal vez te digo que no lo tienes en tu gimnasio o no tienes los atletas que no le gustan practicar. Entonces, por supuesto que progresas, aportas, vas a tener una lucha, un enfrentamiento mayor que tal vez en tu gimnasio, si es de los gimnasios que no les gusta entrenar en el suelo, una mayor resistencia. Pero por supuesto que tienes que ir con el chip de adaptar estos aprendizajes al judo. No puedes acostarte, tienes que mantener tu Neguasa rápido y explosivo, porque de esa manera es que vas a competir. No puedes acostarte ahí a pensar ahí porque realmente te vas a meter de la arriba o no, te vas a hacer algún movimiento de jiu-jitsu más tardado o vas a tratar de engañarlo, porque así no se compite en el judo. Entonces, como aprendizaje de técnicas está perfecto. Y bueno, y la lucha que es bastante cerrada, porque se dedica a eso, al suelo. Entonces vas a pasar muchas horas acostada en el suelo y fabricando cosas, sí, imaginándote cosas, provocando cosas y como la práctica es muy buena. Pero siempre hay que tener el chip de la manera de la competencia en judo, para que lo puedas adaptar. Si no, en una competencia de judo no te va a servir. Sí, claro, porque como tú creo que has dado en el clavo, ¿no? Ir con esa mentalidad de estoy aprendiendo algo para aplicarlo en mi deporte, y te abre mucho la mente, ¿no? Yo que hago cross-training, o sea, entreno los dos, sí hay muchas cosas que ni de chiste, te digo, algún tipo de guardias, algún tipo de situaciones tácticas, sistemas de ataque que no se van a dar, simplemente son inexistentes en el deporte, por ejemplo del judo, y no las puedes aplicar. Sin embargo, hay elementos del deporte que sí puedes adquirir, costumbres positivas que te pueden servir para el judo. Por ejemplo, una cosa que a mí me cambió mucho desde que empecé a entrenar jiu-jitsu fue ya hace unos años. Yo empecé en 16, por ahí 17, ¿recuerdas? Más o menos. Una de las cosas que me cambió por siempre la perspectiva es no dar la espalda. Y bueno, creo que a veces en el judo, cuando compito en judo, sí tiendo a veces a tortuguear, como dirían, a hacer los 4 puntos. Sin embargo, ya estoy un poquito más acostumbrado a recuperar la guardia, a girar, y no me gusta estar exponiendo mi espalda, ¿no? A pesar de que en el judo es algo entre comillas seguro, ¿no? Otra de las cosas, no los agarres, el colocar correcto tu guardia, la media guardia también, hay media guardia profunda, son cosas que puedes adquirir. Creo que, como dices, es muy positivo, te aporta mucho, pero claro, yo también estoy de acuerdo ahí contigo, ¿no? Tienes que ir con el chip de decir, ¿sabes qué? Esto me sirve, esto no, o esto me puede servir, pero tengo que modificarlo a lo que es mi deporte, ¿no? Igualmente, a la gente de Jiu-Jitsu, ¿no? Les recomiendo que si van a una escuela de judo donde se entrena judo con cambio de competencia, no vas a lo mejor a hacer las proyecciones igual, ¿no? Tienes que adaptar los grips, tienes que adaptar la forma en que lo ejecutas, porque también pues hay muchas proyecciones que no te van a servir. Puedes exponer tu espalda, a lo mejor el otro oponente no va a caer, pero no vas a poder controlar muy bien. Entonces lo mismo, ¿no? Si vas a hacer cross training o a combinarlos, tienes que ver cómo adaptarlo, ¿no? Para sacarle un mayor provecho a las dos artes marciales, que, como volvemos a comentar, son parecidas, sin embargo a su misma vez son bastante diferentes en el aspecto táctico. Son muy diferentes. Porque el judoka no le gusta
pasar tanto tiempo vaya entrenando en el suelo. Creo que la respuesta y lo que nos va a llevar al siguiente tema es que a veces depende del entrenador, pero no siempre las clases de Neguasa se hacen dinámicas, se hacen interesantes, se hacen vaya para el atleta atractivas, divertidas. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede estructurar una clase que te guste, que sea efectiva y que a la vez también te aporte? Por supuesto, dependencia de las edades y las categorías. Eso es habilidades que debe tener el entrenador para tener una clase que esté motivado a sus deportistas, que tenga movimiento, que sea divertida, en caso de los niños. Y que no sea, el judo es repetitivo y la mayoría de todos los deportes son repetitivos. Hay que repetir para poder especializar, llegar a la especialización. Pero bueno, en la etapa de enseñanza hay que buscar los métodos adecuados para que el deportista esté motivado y le nazca ese interés por seguir conociendo, seguir desarrollándose, seguir adquiriendo esas habilidades que se tienen que tener en el Neguasa para poder hacer una buena llave de brazo, para poder hacer una buena salida, para poder hacer un buen bloqueo, poder hacer una buena estrangulación, para defender una buena estrangulación. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle a nuestros deportistas y que el entrenamiento sea de esa manera. Creo que sí, a mí por ejemplo me gusta mucho implementar en las clases de Neguasa que sea rápido. Creo que es una de las claves. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Esta técnica, repítanla 3 y 3, a que tú estés, por ejemplo, ok, Yuji también, 1, rápido, párense rápido, 2, 3. Pues creo que al hacerlo rápido el atleta está todo el tiempo en alerta, lo hace estar un poquito más despierto. Me gusta mucho también, por ejemplo, como les comenté, conectar las dos, ¿no? Hay gente que no le gusta mucho o las rodillas de plano les duele, entonces ¿sabe qué? Vamos a hacerlo desde arriba. Medio ataque, defiendes el ataque de hombro, transicionas a un Shimewasa, a un Kansetsuwasa. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Los randoris posicionales son muy buenos también, salidas de inmovilizaciones, el que veas todos los escenarios posibles, ¿no? Hay uno muy bueno también me gusta, desde cuando tienes atrapada una pierna, media guardia, Hajime trata de sacar la pierna, ¿no? El otro tiene que aferrarse o tratar de invertir la situación, el otro tiene que liberar la pierna porque es una situación real de competencia. Sí, eso que tú comentabas es muy importante. Cuando empezamos a trabajar ya la estrategia, por supuesto que hay que cambiar. Igual, como se entrena todas las técnicas, la metodología de la técnica, que es la repetición y la corrección, después que domino eso, puedo empezar a hacerla con elementos ya, combinaciones, continuar en Neguasa, que son las defensas, las esquivas, continuar el trabajo en Neguasa, o con los llamados medios ataques u ataques de engaño. Hacemos un ataque que sabemos que el atleta, o le damos la chance para que el atleta defienda y nosotros continuar el Neguasa con una llave, o sea, le tendemos una pequeña trampa. Por supuesto que eso hay que entrenarlo. Entonces es ahí donde hay una variedad del entrenamiento, y bueno, esa técnica que tenemos el conocimiento y que es efectiva, repitiéndola en Neguasa, la hacemos ya de una manera fluida y más real al ataque, a la posición que cae el contrario en un ataque, derivado de una defensa mía o una esquiva mía o un malo ataque del contrario. Entonces ahí castigarlo con una luxación, una buena estrangulación o los Aikomi. Hace unos meses, un mes y piquito, creo que más, fuimos al Congreso Nacional de Entrenadores. Tuvimos la oportunidad de estar conviviendo con un profesor brasileño, Marcos Agustino, es parte de la selección brasileña de judo, y él nos platicaba, nos expuso, nos explicó a fondo todo el sistema de entrenamiento de ellos, y me llamó la atención porque es precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? Que comentó los 3 tipos de transiciones, ¿no? La transición directa, la transición intencional
y la transición oportunista. Son bastante diferentes cada una, pero son escenarios competitivos en realidad lo que son esas tres clasificaciones. La directa pues es muy básica, ¿no? Tú proyectas sin soltar, pasas, puede ser a una llave directo, a unos SciComm, eso es básico, creo que todos saben, es proyecta y sigue abajo. Es la transición intencionada, es donde van todos ese tipo de medios ataques pasados. En realidad mi intención es transicionar al suelo, no es proyectar como tal. Hay muchos atletas que lo hacen. A mí me gusta mucho también porque realmente a veces un rival que está muy defensivo no lo vas a tirar. Cuando está decidido o está muy defensivo no lo vas a tirar. Entonces hace una técnica de sacrificio. Las técnicas de sacrificio son muy nobles porque se llevan con el Neguasa, no arriesgas mucho. Y bueno, esa es la transición intencional. Y la transición oportunista es la otra cara de la moneda, cuando tu oponente te ganó el ataque o falla un ataque, lo defiendes bien, lo esquivas, y ahí es donde, como tú dices, lo castigas, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Porque incluso rompe hasta la inercia, ¿no? Si uno está atacando mucho y tú lo atacas en Neguasa, es como que rompe la pasividad. Por eso es tan interesante y tan importante que nuestros atletas sepan Neguasa, porque podemos establecer una estrategia de combate con las características de cada quien. Hay atletas que son muy atacadores y el llamado que dicen que juegue ahí entre que seas ataque falso, ¿no? Pero me puede sacar una amonestación. Pero esos ataques que a veces no son tan fuertes y son válidos para nuestro arbitraje, alguien que tira mucho hombro y es regado, a veces que se tira en el piso, a veces arriesga mucho. Cuando está con alguien que trabaja en Neguasa, arriesga mucho. Entonces por eso es bueno tener conocimiento para poder establecer algún tipo de estrategia de ese tipo. Si mi atleta tiene 0 Neguasa y está con un tipo que lo está atacando, lo va a matar. ¿Por qué? Porque no va a encontrar definir en el piso. Y si le está robando el combate, es un atleta que tiene esa capacidad física, técnica de estar atacando, que ataca todos los ángulos. A veces no es muy efectivo, pero en cuanto lo agarra, más te quieres pegar. Entonces es muy difícil tener esa variante de definir con una situación de Neguasa, que generalmente hay muchas oportunidades cuando el atleta ataca demasiado y a veces desordenadamente. Hay muchas posibilidades en el piso. Cuando tengo esa habilidad, cuando desarrollo habilidad, cuando no, pues me pierdo en el combate. Tengo que resolverlo de otra manera y teniendo esta opción clara. Claro, y también, por ejemplo, como tú dices, ¿no? El aprovechar esas oportunidades son muy comunes. El oponente hace el hombro y por no caer te estira el cuello, se abre y es donde te regala un brazo, un espacio, ¿no? Para transicionar. Es lo que te comenté de la transición oportunista. Y obviamente realmente es aprovechar como esa oportunidad. También por ahí nos comentó el profe que lo más común que se da, y estamos hablando de alto, él hizo un estudio a niveles IGF, o sea, lo mejor de lo mejor, y que se da, lo más efectivo es en los SciComm. Fíjate que muchas veces uno no pone atención en eso, y bueno, también por la cuestión ya ahora de la información, los videos, un poquito más de retroalimentación, pero al final me llamó mucho la atención eso, los SciComm y en segundo lugar el Shimawaza son más efectivos que los Kansetsu, o sea, las llaves de brazo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que a veces lo básico es lo más viable, ¿no? A mí, por ejemplo, también en la mayor parte de mis ataques son buscando unos SciComm, y creo que ¿cuál crees que sea o para ti cuál te gusta más, ¿no? De esos tres, o cuál crees que sea más importante? Yo creo que como los SciComm, lo comenté al principio, los SciComm es lo más importante, y de ahí pueden partir las estrangulaciones, las llaves de brazo, pero
lo más importante de los Saikomi. Si yo hago una buena proyección y mantengo el control de los Saikomi. Claro que hay gente especialista, coleccionistas de brazos, o sea, la japonesa, si no han visto, Tsunoda Natsumi, de 48, la campeona del mundo, bicampeona del mundo, para mí la que va a ser la campeona olímpica en París, es especialista en llaves de brazo y cada que hace un subtécnico de transición. Claro, por supuesto, pero ella, su llave de brazo está basada en un ataque y una continuidad de Neguasa. Un ataque de sacrificio, en este caso es de Neguasa, y una llave de brazo. Hay muchas. Y hay gente que es especialista en estrangular, o sea, los alemanes. ¿Te acuerdas de Dimitri Peters, el alemán? Sí. ¿Cómo estrangulaba a la gente? Flavio. Hugo Kelman también era un buen estrangulador también. Le atacaba el hombro, la gente tenía. y el contrario. Él era muy fuerte en sus kumis, sus agarres, y obligaba a la gente a hacer malos ataques, porque tenía un buen control, no atacaba del tanto y le daba la chance de atacar. Sabía que con el control el ataque del otro iba a ser muy desorganizado y un poco efectivo, y ahí continuó a estrangular. Era muy efectivo en ese, y todos sabíamos, vas a saber que lo va a estrangular, y lo controlaba del otro loco y se tiraba y ahí estaba. Tiene que ver mucho. Realmente pues, se practica mucho en las etapas de inicio, esa continuidad de las primeras cosas que se hacen, y eso es de las cosas más efectivas de proyectar, mantener el control y seguir los Saikomi. Una proyección bien hecha y los Saikomi, mantener siempre el control de la manga. Muchas veces proyectan, sueltan la manga y luego van quieren controlar, pues no, el otro rodó, se paró y ya está en el parado ya. Entonces ese hábito hay que seguirlo creando de nuestros niños, nuestros atletas de base. Lo primero es proyectar, mantener su control y ir a los Saikomi. Y eso también que como dices, no soltar para que se acostumbren a transicionar, no solo en los Saikomi, sino que aunque son niños, por ejemplo, no sé cómo sea otros países. Aquí en México los atletas hasta que son cadetes no pueden estrangular. Sin embargo, creo es positivo, como tú dices, que se adapten a no soltar y a trabajar las estrangulaciones, a pesar de que no las pueden hacer en competencia, ¿no? Irles haciendo el hábito, porque hay luego una situación ahí, es muy común y es a veces muy difícil de trabajar como entrenador, que es que no enseñas el trabajo de Shimewaza o de estrangulación y llave a atletas que ya van a ser o están a punto de ser cadetes. Entonces, cuando es su primer año de competencia, ya con ese tipo de ataques les cuesta mucho trabajo. Inclusive se regalan. Tienes que trabajar, para mi gusto, lo estábamos hablando de hecho el otro día, hay que trabajar desde esa edad, desde 11, 12 años, aunque no las puedan hacer en competencias, hay que irles haciendo el hábito. Sí, de proteger el cuello, sí, de conocer, ¿no?, los ataques. Sí, es muy importante que en sus estados, en sus hoyos, establezcan esa intención de enseñar esos aspectos técnicos de estrangulaciones básicas, de luxaciones básicas, empezar a comenzar la técnica en edad temprana. Estoy hablando de 11 años. No esperar a tener los 13, 14 años para empezar a aprenderlo. 15 a veces. Sí, y a veces ni tarde. No sé. Somos víctimas, a esa edad somos víctimas de una competencia. Entonces, establecer en sus programas de entrenamiento, en sus programas de examen, que esté ahí, no importa que sea niño, porque a veces dicen, no, pues es niño, no estrangula, no puede saber un aracayime. Tiene que saberlo. No puedes, él no hace llave de brazo, no tiene que saberlo y tiene que entrenarlo. Por supuesto, con la idea que sabe que no lo puede hacer en la competencia. Ya a 11 años el niño sabe que sabe diferenciar lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. Entonces, hay que entrenarlo para que llegue con la experiencia necesaria, y cuando ya tenga que entrenarlo para competir,
lo puede hacer. Si no, si no va a ser presa fácil en realidad, porque es como... Va a ser muy difícil. ¿Sí? Realmente va a ser un shock para él porque no está adaptado a defender el cuello, a defender el brazo, entonces se le va a hacer muy complicado. Y no es algo tan difícil, pero sí requiere a lo mejor 1 añito, 2 que vayas trabajando con eso. Entonces, aunque no lo aplique en competencia, creo que es muy saludable que se los vayas enseñando. Exacto. Tiene que crear ese hábito, el hábito de defensa del cuello, y cuando ataque hay que meter la barbilla, la técnica, cuando cae en el suelo, donde la cabeza, su defensa, que los brazos no se dejan abiertos, y defender como se debe defender. A veces vemos atletas infantiles defendiendo no porque me estrangulan y abriendo los brazos de una manera como otros deportes, como se defiende en la lucha grecorromana, en el estilo libre, que es obstaculizando con los brazos, y no. Sí, porque eso es un gesto que se les va a quedar, gesto que después, y luego cuando les toque estrangular le va a costar muchas estrangulaciones. Vemos todavía atletas ya que tienen ese mal hábito, que caen en el suelo y sacan el cuello. Sí, lo están trabajando por atrás, o lo están engañando por atrás y levantan la cabeza para defender o no hacer. Son gestos que ya han tenido un mal hábito. ¿Tu técnica favorita de Neguasa? ¿Cuál era la que tú más o menos hacías, no? Porque era bien diferente el estudio técnico de Neguasa. Recuerdo que me has contado que era imposible antes del internet. Obviamente pues tú de joven no tenías tanta información, tantos recursos de Neguasa, y más en Cuba, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Sí, no entrenan muy bien. Yo me recuerdo, no se promueve mucho. Yo recuerdo en mis épocas de niño, el aprendizaje que había que estar prestando mucha atención. Era hábito porque en esa época no había no había nada relacionado a eso. Tampoco había cámaras, y las que habían eran muy escasas, y no podía retroalimentar de otra manera, solamente en la observación durante el entrenamiento, y tratar de absorber el conocimiento. Hoy en día hacemos mucho énfasis en nuestros atletas, que a la hora que se está explicando una técnica, que estén ellos observando, y sobre todo el ponente, el maestro, que le ofrezca los ángulos correctos en caso de los niños, para que ellos puedan observar y no estén, si estoy al lado pues no ve nada, entonces, y estarle corrigiendo los aspectos técnicos. A veces están reproduciendo y no tienen buen agarre, entonces dejamos que suceda, y son vicios que se van. Es mejor parar, corregir. Si hay muchos problemas, hay que hacer una corrección general, y porque no están enfocados, no están observando, no se están llevando el detalle. Entonces, antiguamente era complicado sí, incluso llevarse una técnica. No tenías el detalle, y tú, inclusive ya tú de niño, pero atletas de selección nacional que iban a Europa, aprendían Neguasa, y la gente de Cuba luego no sabía cómo defender esos virajes, ese tipo de ataques, porque no conocía. No había manera, y por supuesto, el que aprendía a veces egoístamente no quería enseñar las nuevas armas que había aprendido. Posteriormente la empezaron la competencia, y la gente, con la observación de estar ahí, mire, pero es que ¿cómo lo hace? Y lo observaba uno, y lo observaban 5 y 6, para detectar de qué manera. Entonces, hoy en día hay instrumentos que facilitan las cosas, pero hay que preocuparse por observar. Los atletas, al igual los entrenadores, ¿no? Que son los primeros observadores. Los atletas que observen, y los entrenadores ponen la tarea de que observen y díganme qué está haciendo, qué atacó, qué técnica está haciendo. Eso es muy importante. Yo me gustaba mucho el Yuji Katame, yo hacía Yuji Katame sobre los ataques de hombro. Sí, sobre los ataques de hombro, yo hacía defensa y rápidamente me lanzaba por los brazos. Defensa de los movimientos de hombro y brazos, defensa de movimiento de cadera, y también continuaba brazos. Esa
La más... Una de las técnicas que más usaba los Kochime sería pues estaríamos muy estereotipados. Le dicen pues que... Pero los Saikomi, teníamos Saikomi, un Kamichio Katame, con la mano invertida controlando la cabeza, que me era bastante efectivo. Y sobre todo con gente que era muy fuerte y muy bien, pues, sí, controlaba la cabeza a la inversa y era bastante efectivo. Pero me gustaba mucho y me ayudaba mucho porque resolvía bastantes combates, entonces me preocupaba. También me estrangularon una vez, perdí el conocimiento de que en una competencia me estrangularon y me resistí y me durmieron. Y eso me hizo, me obligó a progresar más, y perdí precisamente por eso, por un ataque a destiempo mal hecho, y caí en una estrangulación por una mala estrategia. Iba ganando la pelea y faltaba poco tiempo y la desesperación, mis entrenadores gritando ataca, ya no queda nada, y hice un mal ataque que no tenía que haber hecho nada, ataca, yo iba ganando, no tenía la necesidad de hacer ese ataque y compliqué el combate. Caí en la estrangulación y adiós a dormir. La decisión de no tocar el TDM, pues es hasta el momento, hasta un punto válido, si te estás jugando algo muy serio. Yo no recomiendo en las llaves articulares, porque bueno, al final de cuentas ya estás vencido. Obviamente puedes resistir, hay defensas ahí, pero te van a romper el brazo y al final de cuentas pues es mejor aceptar la derrota, seguir compitiendo. Sí. En los Saikomi no hay que rendirse, no sabes cómo molestas. Son 20 segundos. Creo que intenta salirte. No comprendo a la gente que está en una inmovilización y toca. A lo mejor, no sé, hay veces que se sienten más que la altura, que no toques. En las llaves toca, sí, y en los Saikomi no toques, porque se ve como que te rendiste, o sea, te rendiste literal, mentalmente. Sí, intenta salirte 2-3 horas. Te derrotaste. En los Saikomi, a veces, si son proyecciones, hay un makikomi o que hay una lesión en intercostal, de alguna costilla al aire, pero no hay motivo. A que no sea algún tipo de lesión o algo, hay que intentar, siempre hay que intentar hasta el final. Hay que intentar hasta el final, siempre. Ya que les recomiendo mucho eso, no se cierren, abran la mente a aprender, no nada más a defenderlo, a aprender, porque es una realidad. Si quieres ser un atleta, luego eres aspirante a algo importante, quieres empezar a competir internacional o estar entre los mejores de tu país, no puedes no saber Neguasa. Es ya prácticamente obligatorio, sobre todo a nivel mundial. Cualquiera te puede hacer una estrangulación, una llave, entonces proponte poco a poco. Si hay técnicas que te cuestan más, es lo interesante, ¿no? de este aspecto del deporte. Yo siempre lo veo como un triángulo, ¿no? Tienes movilizaciones, si no te gustan a lo mejor mucho, te cuesta un trabajo, puedes trabajar el cuello o el brazo. A mí también me gustan mucho los Sankakus. Creo que los Sankakus son el sistema de ataques de Sankakus, Yoko Sankaku, Yaku Sankaku, el Omote Sankaku, todo ese tipo es algo muy positivo que gana combates a nivel mundial, está comprobado, hay gente muy buena y creo que son cosas que puedes aprender. Realmente trabaja en eso y vas a ver resultados. Sí, preocúpense por el entrenamiento en Neguasa. Hay que estar, es importante hoy en día y siempre ha sido importante poder ganar un combate en el suelo. Eso es importante, es una ventaja. Te digo, estratégicamente es importante. A veces una posición me puede dar una victoria porque puedo controlar una posición y seguir, mantener un combate medio que atacando estratégicamente, hacer tiempo. Si no lo sé hacer, me pongo en peligro. Entonces, y me tengo que parar y el otro está encima de mí. Entonces, si tengo un buen trabajo en el piso o un trabajo decente, puedo ganar mucho. Y bueno, es parte de nuestro deporte, el Neguasa, y muy importante. Tachiwasa
y siempre terminamos en el Neguasa, ¿ok? Y no es una proyección de pon el WhatsApp y ya estamos en el piso, entonces hay que moverse en el suelo. Y bueno amigos, así concluimos este episodio del podcast Videoblog. Muchas gracias Pa por todo lo que comentaste, bastante interesante, ¿no? El tema del Neguasa. Sí, súper importantísimo. Entrenen en Neguasa, preocúpense por su movilidad, desarrollar sus habilidades, la fuerza especial también. Recuerden que en Neguasa es combinaciones, es ataques directos, es salida, hay muchísimos campos ahí para poder desarrollar. Ese es muy estratégico, ataca y ve en Neguasa, continúa en Neguasa, hay muchísimas opciones. Entonces preocúpense, observen Neguasa, acérquense a gente que lo pueda incluir, ayudar, y no le saquen a Neguasa, ¿ok? Te puede dar muchos beneficios, te puede salvar muchos combates y hay mucha variedad, hay de verdad que técnicas muy bonitas. Si gustan pueden pasarse aquí por el canal, aquí mismo tenemos varios tutoriales, está el Wisinga-Roll, está el Daria Sankaku, están varios virajes japoneses, el Funakubo, mucha variedad de ataques aquí en este canal, así como en mi página de Facebook. Esperemos pronto traer de nuevo la sección de judo en acción, también para mostrarles elementos técnicos. Vamos a seguir tratando de subir episodios más seguidos. La verdad es que teníamos una muy buena respuesta, tuvimos una muy buena respuesta en el episodio de los Juegos Panamericanos. Les agradecemos y ténganos paciencia, hemos estado un poco ocupados, pero vamos a proponernos a retomar sobre todo la constancia, ¿no? A la hora del contenido. Tratamos de llevarles no cantidad sino calidad de episodios, pero bueno, vamos a seguir en el proyecto, ¿no? Agradecemos, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, van a estar aquí apareciendo abajo. Denle like a la página de Facebook de Emil Montes, también donde se suben los clips de este podcast y el episodio completo en Emil Montes en YouTube. Hasta la próxima, que estén bien. So.